Buenos días. Tenemos el encargo del Colegio de Ingenieros del Perú de hablarles respecto al Foro de Carácter Mundial de Ingeniería que mire el tema de reducción de riesgos de desastres y que se va a llevar en Lima el lunes 5 y el martes 6 de la semana que viene. Es una conferencia de carácter mundial que se organiza dentro del marco de la sesión del Comité Ejecutivo que va a tener la UEFEO en el Perú. La UEFEO es la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros, llega a 90 países y a 20 millones de ingenieros en el mundo. Todos los años tienen una sesión en alguno de los países miembros. Este año le ha correspondido al Perú y con ocasión de esa sesión se trata un tema de interés profesional que es escogido por el país anfitrión. En este caso es el Perú, el Colegio de Ingenieros, quien ha escogido el tema, y el tema que ha seleccionado es el tema de reducción de riesgos de desastres. Todo esto se ha planificado desde 3 años atrás. Los eventos de la UEFEO se planifican con una antelación de 3 años. El tema de reducción de riesgos de desastres para el Perú es importante porque el Perú, todos los que lo conocemos, sabemos que es susceptible a ser afectado negativamente por las fuerzas de la naturaleza. Hemos tenido frecuentemente muchos casos del fenómeno del Niño, inundaciones, sequías, terremotos, en algunas ocasiones tsunami, deslizamientos de tierra. Últimamente estamos teniendo incendios forestales y otros temas. En el Perú históricamente se han registrado una serie de sismos y a través de la frecuencia con la que han ocurrido y otros estudios, uno, si bien no puede determinar con precisión cuándo ocurrirán, puede determinar qué ocurrirán y que podrían tener una magnitud importante, una magnitud que es superior a la de los sismos que han ocurrido durante el siglo XX y que solamente es comparable a un sismo que ocurrió el 28 de octubre de 1746. Entonces, lo que debe hacer la sociedad peruana es prepararse para eso, de tal manera que los efectos del sismo, el daño que produzca, sea el mínimo posible. El Colegio de Ingenieros, en su visión del tema, lo que ha hecho es promover este congreso para la concurrencia de especialistas de todo el mundo. Quiere conocer lo más reciente que existe en tecnología, en experiencias de otros países y acuñarlos para beneficio del Perú y para que las autoridades del Perú puedan llevar a cabo un programa futuro que fortalezca las capacidades del país frente a la ocurrencia de desastres. Esto se puede verificar leyendo la relación de trabajos que se está presentando. Están viniendo 12 expertos internacionales y hay además 110 ponencias que se han presentado entre especialistas nacionales y extranjeros, y en la gran mayoría de ellos se toca el tema de las prevenciones, las precauciones que se deben tomar para disminuir el riesgo de desastres. Entonces, lo que se espera es que los resultados del Congreso se puedan plasmar posteriormente en una propuesta que haría el Colegio de Ingenieros de un plan para ejecutar entre 5 y 10 años que permita, mediante inversión, fortalecer significativamente las capacidades del país para ser afectado lo mínimo posible en caso de la ocurrencia de un desastre. Ese es el marco general de este
Congreso. Le paso la palabra al doctor Alberto Delgado, que es un especialista reconocido en este tema. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, yo quería explicarles un poco, la conferencia trata sobre la ingeniería y la reducción de riesgo de desastres, ¿no? La reducción de riesgo de desastres está involucrado lógicamente con la evaluación del peligro. En el Perú tenemos muchos peligros, entre ellos inundaciones, deslizamientos, el fenómeno del Niño, que no solamente ocasiona inundaciones, sino sequías, que actualmente estamos viendo en diferentes partes de nuestro país, y principalmente los terremotos y tsunamis, ¿no? En el caso de los terremotos, que es el evento que no podemos predecir hasta el momento en el mundo, no se puede predecir, pero sin embargo sí se puede conocer en qué zona van a ocurrir. Si hablamos, por ejemplo, de Japón, en el año 2011, tuvieron un terremoto de magnitud 9 en la zona norte de Japón, en una zona en donde ellos no lo esperaban en realidad, porque estaban esperando que el sismo ocurra hacia el sur. Pero sin embargo, por la historia sísmica de Japón se veía que en esa zona también iba a haber terremotos, ¿no? El caso de Estados Unidos, por ejemplo, en la zona norte, en la costa oeste de Estados Unidos, en el estado de Washington, Oregon, está actualmente a la espera de un sismo muy grande, porque se ha visto que cada aproximadamente 300 años ocurre un terremoto, ¿no?, en esa zona. Sin embargo, las ciudades, por ejemplo, de Oregon, se han desarrollado sin diseño sísmico o sin diseño sismo resistente de edificaciones. Actualmente entonces están en plenos planes de reforzar todas esas edificaciones que no van a resistir un terremoto muy grande, ni tampoco un tsunami que se origine en esa zona. Entonces, en nuestro país igualmente tenemos diferentes zonas. Estamos esperando en el sur, en la zona de Tacna, en la zona del norte de Chile, pero lo que nos preocupa más es al frente de Lima, donde está presentado el fenómeno de la zona de silencio sísmico. El IGP es el que siempre nos advierte que en esa zona va a ocurrir el próximo terremoto grande aquí en nuestro país. Y justamente la capital, ¿no?, nuestra capital, donde viven más de 9 millones de personas, y se han hecho evaluaciones con pérdidas de más de 30.000 millones de dólares, y dependiendo de la hora en que ocurre el terremoto, vamos a tener decenas de miles de víctimas. Por lo tanto, este evento entonces se enfoca en reducir esos riesgos, para lo cual van a venir profesores, ingenieros, ¿no?, de universidades extranjeras. Tenemos 2 expertos a nivel mundial que están viniendo, por ejemplo, entre ellos el doctor Hong, que viene de China. Él es presidente de una universidad china, la Universidad de Nanning, en donde están desarrollando un sistema muy ambicioso, ¿no?, que es la predicción y mitigación de desastres. Están lanzando un satélite especialmente diseñado para que pueda evaluar este tipo de eventos a nivel mundial. Él nos va a contar esta iniciativa que están desarrollando ya. Y como hay diferentes temas, viene también un peruano que está estudiando ya en Japón, que ya terminó su estudio en Japón, el doctor Eric Mas, y que actualmente es uno de los expertos en el tema de tsunami. Él nos va a explicar también cómo fue la reconstrucción de los daños causados por el tsunami en Japón. Y así vamos a tener también más de 100 expositores seleccionados. Entre todos los que han presentado sus ponencias para esta conferencia han sido seleccionados más o menos 100 presentaciones orales y unas 40 presentaciones tipo póster, ¿no? Por lo tanto, invitamos pues a todos los ingenieros, los profesionales en esta área, a que nos acompañen, como ya lo dijo el señor Herrera, el 5 y 6 de diciembre en este evento que pocas veces ocurre aquí en nuestro país, ¿no?, un congreso mundial en este tema. Muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿cuál es la acogida que tiene este certamen a nivel del gobierno? Es una excelente
pregunta, nosotros hemos conversado personalmente con el primer vicepresidente, le expusimos el tema, pero el tema ha sido presentado al gobierno antes de este gobierno, fue presentado al gobierno anterior, incluso recibió la declaración correspondiente de interés nacional y del apoyo del gobierno para este evento, y invitamos al presidente de la República para que él inaugure y para que él pueda darle un mensaje a la comunidad de ingenieros del mundo, porque ese es el marco dentro del cual esto se realiza. Ha recibido ya, nos solicitó una ayuda a memoria sobre el tema, le hemos enviado ya la ayuda a memoria y estamos esperando su confirmación para que sea él quien inaugure el tema. Posteriormente a esto va a depender del esfuerzo que pueda hacer el Colegio de Ingenieros para presentar una propuesta. La propuesta básicamente tiene que ver con un escenario como el que les voy a describir. O sea, un sismo de magnitud podría, por ejemplo, estar acompañado de un tsunami y podría acarrear la salida de servicio de las instalaciones eléctricas. No es solamente caída de postes, sino daños de algunos elementos importantes que no son fáciles de reparar y no son rápidos de reparar. Puede haber la rotura de las tuberías de agua principales y podría haber rotura de tuberías de gas. Podríamos tener problemas con el aeropuerto o con el puerto, incluso deslizamientos de terrenos en las carreteras, y eso significa que el abastecimiento de agua, de electricidad y de alimentos a la ciudad se vería severamente restringido. Entonces, lo que queremos es que se tenga un plan que permita rápidamente, o sea, haber tomado las precauciones con la debida antelación, tener los elementos listos para rápidamente poder superar esa situación. También deberíamos tener algunos planes especiales para proteger hospitales, escuelas, incluso para temas como el control de la ciudad. Todos estos temas son materia del Congreso, son temas que se van a discutir durante el Congreso, donde el Colegio de Ingenieros va a tener ocasión de conversar con los especialistas internacionales y post-Congreso poder preparar y llevar una propuesta al gobierno, una propuesta con lineamientos generales y con planes generales sobre lo que se debería poder hacer en plazos como 5 y 10 años. Si bien la sociedad civil está trabajando en los simulacros, a nivel empresarial, ¿cómo se está viendo la respuesta de prevención? La experiencia en la realización de los congresos en cuanto a la concurrencia y a la participación es que en los plazos muy lejanos este congreso tiene un comité ejecutivo que está trabajando desde comienzos de este año en la organización del congreso y que ha ido cursando las invitaciones y buscando la participación de personas, de empresas. Entonces, al comienzo la respuesta es muy lenta, pero en las últimas semanas se ha acelerado notablemente. Estimamos que la concurrencia va a permitir copar la capacidad del auditorio donde se va a realizar, y el tema con las empresas es un tema que hemos considerado que debería tener una participación de ellas, pero seguramente mejor posteriormente al Congreso, cuando se elaboren los planes de qué cosas se debería hacer, porque la elaboración de esos planes representa también inversiones, representa inversiones importantes, representa también un
trabajo adicional, que también tiene beneficios económicos para aquellos que lo ejecuten, y la rentabilidad es que ante la ocurrencia de desastres, la reducción de los daños de los desastres justifica larga y ampliamente las inversiones que se realicen previamente. Complementando un poco lo explicado, en esta conferencia mundial, de forma paralela, se van a desarrollar unas reuniones de la Federación Mundial de Ingeniería. La Federación Mundial tiene un comité, que es el Comité de Gestión de Riesgos de Desastres, que actualmente está presidida por Japón. En este año, en esta conferencia, se va a transferir la presidencia de esa comisión a nuestro país, al Perú. Entonces es importante, y invitamos a todos los profesionales e ingenieros interesados a integrarse a este Comité de Gestión de Riesgos de Desastres dentro de la Federación Mundial de Ingenieros, ya que nos tocó una responsabilidad interesante e importante, ¿no?, para impulsar este tema dentro de la Federación misma. Eso quería agregar. Primero, una pregunta. ¿Qué significa un sismo de 8 grados para arriba? ¿Cuán preparado está? ¿Qué resultados se espera? Sí, un terremoto de magnitud 8.0 de Richter es un terremoto muy grande para Lima, ¿no? Porque recordemos que el último que hemos sentido en el año 74 fue de 7.6 o 7.7, pero no más que eso, ¿no? Y si ocurre uno de 8 o magnitud mucho mayor, como se estima, 8.5 quizás, sería un evento tan importante que nuestras estructuras, las que no han sido diseñadas para resistir este tipo de eventos, sufrirían daños importantes. Estamos hablando, por ejemplo, de la gran cantidad de viviendas autoconstruidas ubicadas en las laderas de Lima. Lima está rodeada por laderas de cerros, en donde la población ha crecido y ha construido sus viviendas de tipo autoconstrucción, sin la ayuda de la ingeniería. Por ejemplo, en esa zona se espera una gran destrucción de estas viviendas, y que no se empieza a reforzarla desde ahora, ¿no? Sin embargo, las estructuras que han sido diseñadas con tecnología antisísmica se supone que sí pueden resistir este tipo de eventos. Quizás una precisión adicional que es importante, que mucha gente no lo entiende. Uno tiende a decir 8.5 es un poquito más que 8 nada más, ¿no? Pero en realidad, cuando uno pasa en la escala, cuando aumenta uno, por ejemplo, de 7 a 8, significa que la energía liberada por el sismo es 32 veces. O sea, la energía liberada en un sismo de grado 8 es 32 veces lo que es liberada por un sismo de grado 7. O sea, la escala en ese sentido es engañosa. El crecimiento en la escala significa una intensidad muchísimo mayor, con lo cual 8.5 ya sería un sismo de proporciones realmente. Hay un estimado mundial y nacional sobre lo que significa esto económicamente, porque significaría al país en inversión de la atención, Hay sobre esto dos fuentes de información. Uno es un informe del BID y otro es un cálculo hecho por una agencia aseguradora de reputación mundial. Según el primero, la infraestructura en riesgo de ser dañada por un sismo sería del orden de los 350.000 millones de dólares. O sea, la infraestructura en Lima que podría ser afectada por el sismo sería de ese orden. Y la magnitud del daño la mencionó el doctor Delgado hace un momento, 30.000, quizás 35.000 millones de dólares, dependiendo de la magnitud del sismo.
¿Qué grado de participación hay de ingenieros o de personas de provincias o del interior del país que sean inscritas para este evento? El Colegio de Ingenieros ha invitado a todos sus consejos departamentales. Entonces, entendiendo el interés del tema y entendiendo también el problema de las limitaciones económicas, se ha agenciado un sistema para poder otorgar becas. Y entonces se ha procurado que venga gente de casi todos los consejos departamentales del país. O sea, gente de todo el país va a estar presente y se le ha dado preferencia a personas, ingenieros de la especialidad y autoridades locales o vinculadas a autoridades locales también que tengan que ver con el tema de reducción de riesgos de desastres. No solamente son los desastres naturales a los que hemos estado acostumbrados la única fuente de riesgos, ¿no? El cambio climático, que es algo que está ocurriendo ya en todo el mundo, afecta y tiene una incidencia en los desastres naturales. Y uno de los países más afectados por el cambio climático es el Perú. Al darle vuelta al tema, lo que hemos considerado más importante es que la interrupción de los servicios pueda ser rápidamente reparada. Entonces, lo que uno debería poder hacer es ubicar cuáles son los puntos débiles en los distintos servicios, en la electricidad, en las comunicaciones, en el agua, en el transporte, y tener en algunos casos elementos de repuesto cuando el riesgo es que se dañe un elemento. Entonces, para no tener que estar esperando una nueva fabricación del elemento o conseguirlo en el exterior, o sea, tener esos elementos de forma que se pudiera tener una respuesta rápida, tener organización para poderlo hacer. Eso en el caso del tema vinculado, digamos, a servicios como el que me pregunta, el abastecimiento eléctrico. Y en otros casos, reforzar principalmente la capacidad de resistir el sismo de aquellas edificaciones vinculadas a escuelas por los niños, ¿no? Y hospitales, porque van a ser los centros en los cuales se va a tener que atender a las personas afectadas por el sismo, afectadas físicamente por el sismo. Entonces, que esas estructuras resistan. Sí, por ejemplo, en el caso de hospitales, actualmente el Ministerio de Salud está empezando una campaña muy importante de reforzar 18 hospitales, 14 de ellos aquí en Lima y 4 en provincia, porque se ha visto de que muchos de estos hospitales están mal diseñados o mal construidos y no van a resistir un terremoto, ¿no? Entonces es importante, ocurre el evento del terremoto y los heridos tienen que ser atendidos inmediatamente. Si quedan destruidos nuestros hospitales, se crea un gran problema, ¿no? Por lo tanto, de este tema se va a discutir en la conferencia mundial. Viene un experto en hospitales, el doctor Rubén Borrochey de Chile. Él nos va a hablar sobre protección de instalaciones hospitalarias. En el caso de escuelas, viene un experto del Grupo del Banco Mundial, el ingeniero Fernando Ramírez, que nos va a ilustrar sobre este tema, ¿no? Sí, mencionamos que vienen expertos a nivel mundial
12 de ellos vienen para explicar lo que son las conferencias plenarias que llamamos nosotros. En la conferencia plenaria van a estar en un solo ambiente todos los participantes escuchándolos, entre ellos los que ya mencioné, ¿no? Y algunos otros como Alan Label. Él ha recibido el premio de Naciones Unidas llamado Premio Sasakawa en 2015 y él nos va a explicar acerca de la reducción de riesgo de desastre en la situación actual. De Naciones Unidas y de la Oficina de Reducción de Riesgo de Desastre de Panamá viene Ricardo Mena, que nos va a hablar acerca de las ciudades resilientes. En el Congreso Mundial de Gestión de Riesgo de Desastres en Japón, en Sendai, se estableció un nuevo marco de acción llamado Marco de Acción de Sendai. Él nos va entonces a explicar cómo se viene aplicando la de las ciudades resilientes, ¿no? Entre otros que podemos mencionar a ingeniero Miura de Japón, que viene a hablar acerca de protección de servicios públicos vitales, como es el agua, la electricidad, comunicaciones, ¿no? El ingeniero Koshimuro, un experto mundial de la Universidad de Tohoku en lo que es tsunamis, y nos va a hablar acerca de la tecnología actual para prevenir daño de tsunamis, ¿no? Y el ingeniero Munda de Estados Unidos también nos va a dar un tema acerca de la resiliencia y él lo va a enfocar hacia la comunidad integrada, porque no basta con tener los edificios reforzados o los puertos, aeropuertos reforzados, sino que la comunidad misma necesita estar preparada, ¿no? Organizada, ya que después del evento se sabe que las primeras horas no van a aparecer las brigadas de rescate o etcétera, sino con la misma comunidad la que tiene que sobrevivir las primeras horas, ¿no? Hablando de tsunamis, el Callao sufriría de haber un tsunami, sufriría un hundimiento. Eso está publicado en algunos mapas de riesgo de sismos, o en este caso de tsunamis. ¿Es real eso? Sí, en el caso de tsunamis, ya se ha establecido más o menos la zona de inundación en el Callao, ¿no? La punta obviamente va a quedar completamente inundada y en el mapa que se ha desarrollado por el CISMIL con el apoyo de las universidades japonesas se puede ver hasta dónde llegaría la zona de inundación en el caso de todo el Callao, ¿no? Incluido hasta el norte, hasta Ventanilla, Ancón. Pero no solamente tenemos el problema de tsunamis en el Callao, ¿no? Sino en todos los balnearios en la zona sur, donde hay mucho desarrollo inmobiliario, ¿no? Recordemos el caso de la playa de Asia, donde hay muchas viviendas cerca del mar. Entonces se están construyendo no solamente residencias, sino industrias muy cercanas al mar, que deben tomar en cuenta las medidas necesarias para reducir los daños. En el caso de plantas de tratamiento de agua, de alcantarillado, se han construido nuevas plantas al borde de la orilla del mar, que también debe chequear que están bien diseñadas, protegidas ante tsunamis, ¿no?